Hola a todas mis hermosas y hermosos. ¿Cómo están el día de hoy? Les doy la bienvenida a este nuevo tutorial. Espero que estén bendecidos por mi Padre Celestial para bendecir a todos. Agradezco que hayas dado clic a este video y que estés aquí dándome tu apoyo. Bueno, para los que aún no me conocen, soy Isabel, una servidora para ustedes de su canal Amigurumi Crochet con Amor. Y bueno, antes de que te vayas de este canal y de este tutorial, agradezco si no te has suscrito, te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que recibas las alertas de YouTube cuando suba un nuevo tutorial. Importante para mí que me dejes un hermoso like y un bello comentario acerca de qué te ha parecido este tutorial, si te ha gustado, de dónde eres, cómo te llamas. Bueno, en fin, muchas gracias y mil bendiciones de mi Padre Celestial. Un abrazo desde aquí, desde esta lejana Turquía. Y bueno, para las chicas que están siguiendo conmigo los tutoriales, saben que estamos haciendo este tutorial de esta hermosa hormiguita. Miren, ya la hemos ido tejiendo. En el tutorial pasado hicimos los bracitos. Yo aquí las estoy presentando el día de hoy. Ya aquí formadita, pero bueno, todavía no está unida ni está prácticamente terminada. No, señores, no, señoritas hermosas y hermosos. Aquí vamos poco a poco en este paso a paso. Bueno, hicimos la cabecita, hicimos las antenitas, tenemos aquí el cuerpo y los bracitos. Bueno, chicas, en el tutorial del día de hoy vamos a estar realizando las piernitas de este hermoso proyecto. Espero que les guste y bueno, chicas, no se me preocupen, escuchen bien el tutorial. Yo trato de dejarles aquí escrito cada vuelta que estamos haciendo, cuántos puntos se compone, de cuántas secuencias tienen que hacer de estos puntos, el total de los puntos al finalizar la vuelta. Entonces vamos poco a poco. Si tienen inquietudes, si tienen alguna pregunta, por favor déjenmelo en los comentarios, que yo estaré atenta y como servidora de ustedes para ayudarles en este paso a paso de este nuevo proyecto, Entonces, mis bellas, como pueden observar, esta piernita, en realidad este patrón no es mío, pero he hecho algunas digamos algunos cambios. La piernita, digamos, del patrón que vi en Pinterest es totalmente recta, pero si ustedes pueden observar, miren aquí, chicas, ella tiene, yo le hice aquí una curvatura, hice unas disminuciones, aquí hice disminuciones y aquí adelante realicé unos aumentos para dar una formita un poco curva, simulando más a una pierna. Entonces vamos a ir poco a poco. Este zapatito o esta botita también le hice cambios, porque pues en el patrón que vi original, la autora, ella lo hace de forma redonda. Yo digo ella, pero no sé en realidad quién es. Entonces yo realicé este cambio de este zapatito. Les voy a enseñar un truco. Miren, escuchen esto. Aquí está esta plantilla de este zapatito. Suena diferente, ¿sí ven? La lana, y miren aquí. Esta plantilla les voy a enseñar un truco porque yo quiero que mi amigurumi pueda estar de pie. En el patrón original él queda redondeado y no se puede sostener de pie. En los cambios que hice al patrón original les voy a enseñar un tip especial, chicas. Este tip que realicé
Les voy a enseñar un tip muy especial para que su piernita y su proyecto se pueda mantener de pie. Esto lo haremos aquí en el zapatito de nuestra hormiguita, de nuestro proyecto en la plantilla, para que ella se mantenga en pie. Entonces, chicas, chicos, yo los invito que no se me pierdan ninguno de los tutoriales y sigan este paso a paso creando estas preciosuras, ¿vale, chicos? Entonces, no siendo más, chicas y chicos, vamos a iniciar. Bueno, hermosas y hermosos, ¿qué necesitamos para crear este zapatito? Ustedes saben que hemos venido trabajando, bueno, yo he venido trabajando con esta lanita de Trophy. Es muy hermosa para trabajar. Ella no se motosea tan fácilmente, por eso me encanta muchísimo esta lanita. También estoy utilizando, vamos a utilizar, bueno, para el zapatito, esta lana, me gusta mucho este color. No sé si la cámara lo logra enfocar bien el color, pero solo lo encuentro, bueno, en el Trophy no encuentro este color rojo, entonces yo lo trabajo en este hilo de naco. Él tiene un diámetro un poquitín más grueso, de 3 milímetros. Sí, este tiene un diámetro de 3 milímetros. Y para la plantilla, bueno, ya llevamos 2 colores. Y para la plantilla, la verdad, la plantilla la trabajé con Alice. Alice de 2 milímetros. Entonces, pues mis bellas, como siempre se los he dicho, ustedes pueden trabajar en su preferencia los colores que ustedes deseen. Sí, pueden trabajarla a su preferencia de lanas, de marcas. No se fijen en marcas, pues yo les coloco estas por si desean trabajar con estas, que de pronto les doy el diámetro del hilo para que si no consiguen esta marca, pues puedan buscar una lana que sea más o menos del mismo grosor, para que la hormiguita les dé el mismo diámetro que yo estoy creando. Por eso les doy el diámetro de los hilos. Ya que vimos los hilos que vamos a trabajar, también les quiero comentar, vamos a necesitar obviamente nuestra aguja tulip. Para las 3 clases de hilos voy a utilizar los mismos milímetros, 2.20 milímetros. Vamos a estar necesitar tijeras. Vamos a necesitar silicón. En este momento yo tengo este silicón frío, silicón glue. Bueno, es una marca de aquí turca. De aquí en Turquía, pero ustedes pueden utilizar el silicón que ustedes deseen, sea frío o caliente. Sí, yo tengo de ambos, pero bueno, en este momento aquí les traigo este. Y chicas, indudablemente pues nuestro silicón, que no nos puede faltar, también a la preferencia de ustedes, porque hay diferentes clases de silicón. Chicas, esta es una pasta, ustedes saben, esos frasquitos donde nosotras compramos de pronto el vasito del helado, bueno, este es de un queso que compramos aquí en Turquía. Estas tacitas plásticas, no las boten, las vamos a necesitar para nuestros amigurumis. Entonces vamos a necesitar un poquito de esta pasta o de este plástico, no sé cómo decirle, de este material reciclable para nuestro proyecto. Bueno, mis hermosas, entonces también otra cosa que les quería decir, la combinación de colores, ya eso también es al gusto de ustedes. Sí, yo en realidad pues a mí me gustó, dirán que azul, rojo, pero pues en realidad me gustó esa combinación. Bueno, mis amores, vamos a iniciar este proyecto haciendo la primera vuelta, ¿vale? En esta primera vuelta vamos a tejer 5 puntos cadena. Yo voy a ir despacio para que las chicas que puedan observar bien. Listo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos cadena.
Ya teniendo nuestros 5 puntos, vamos a devolvernos al segundo punto, ¿sí? Mírenlo. Dejan uno y cogen en el segundo punto. En ese segundo punto vamos a realizar un aumento. 1 y 2 aumentos, ¿vale? Entonces vamos a realizar 2 puntos bajos. Uno. Muy despacio, chicas, ustedes lo ven grandes, pero este hilo es chiquitico y a mí me gusta que el tejido me quede apretado. 2 puntos bajos. Vamos a realizar 2 aumentos en el mismo punto, este último punto. Un aumento. Vamos a realizar el segundo. Dos aumentos. Bueno, chicas, ahí vamos. Luego vamos a realizar 2 puntos. Uno. Dos. Y vamos a hacer el último punto con un aumento. Uno. Segundo punto y queda el aumento. ¿Vale, mis bellas? En la segunda vuelta vamos a hacer 2 aumentos. Aquí está el primer punto. Vamos a marcarlo antes de seguir. Y el segundo punto. Este sería el primer aumento. Vamos a hacer. Ahora vamos para el segundo aumento. 1, 2. Luego vamos a realizar 2 puntos bajos. Dos puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 aumentos. Sería primer aumento, segundo aumento, tercer aumento y aquí el cuarto aumento. Vale, chicas. Bueno, mis hermosas y hermosos, ahora vamos a realizar 2 puntos bajos. 1. Ubiquen bien los puntos, no sea que se les pase o se les quede uno escondido, porque como el proyecto es tan chiquito. 2 puntos bajos y ahora vamos a realizar 2 aumentos. Mira, ahí están los 2 puntitos. 1 y 2. 2 aumentos para finalizar esta vuelta. Un aumento y segundo aumento. Bueno, hermosas, seguimos con la tercera vuelta. La tercera vuelta vamos a realizar 6 puntos bajos. Sería 1, coloque marcador,
2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Listo, ya aquí tengo mis 6 puntos bajos. Vamos a tejer ahora un punto bajo. Vamos a hacer una secuencia de 6 en la que vamos a realizar un punto bajo y un aumento. ¿Sí? Esto lo haremos por 6 veces. Segundo punto bajo, segundo aumento. Tercer punto bajo, tercer aumento. Cuarto punto bajo, ay, santo Dios, cuarto aumento. Quinto aumento. Sexto punto bajo, sexto aumento. Bueno, hermosas, iniciamos la fila o la vuelta número 4, ¿vale? Entonces, en esta vuelta número 4 vamos a realizar un aumento. Colocamos el marcador. Un aumento y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una secuencia por 4 veces. Esta secuencia es de 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. 1, 2, segundo aumento. 1, 2, tercer aumento. 1, 2, cuarto aumento, ¿vale? Vamos a hacer ahora un aumento más. 1, 2. Para finalizar esta vuelta número 4 vamos a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Ya finalizada la vuelta número 4 con 30 puntos, vamos a iniciar la vuelta número 5 en la que vamos a hacer un punto sobre cada punto bajo. Es decir, al finalizar de la vuelta vamos a tener 30 puntos, ¿vale, chicas? Entonces vamos. Bueno, hermosas, aquí ya terminé la vuelta número 5 para un total de 30 puntos, ¿vale? Miren, aquí ya la tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cerrar con un punto deslizado. Cortamos hebra. Bueno, chicas, ya aquí cerré con un punto deslizado, corté hebra, ¿sí?
aquí ya tengo mi plantilla para el zapatito. Ahora lo que vamos a hacer es que el plástico que yo les dije que tuvieran a la mano, miren, no es algo tan duro, pero tampoco pues es algo que se puede cortar. Yo no utilizo esta tijerita para cortar solamente hilo, pero tengo esta otra, una tijera fuerte. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a colocar este molde sobre su plantilla. Yo ya lo tengo aquí listo, lo había tomado del otro zapatito, miren, quedó perfecto para él. Entonces lo que ustedes van a hacer es sacar el recorte de este molde, ¿vale, chicas? Entonces no puede quedar tan exacto, pero la idea es que ustedes puedan hacer ahorita la puntada que vamos a seguir en blow, tomando cuerda trasera o de atrás, ¿sí? De la plantilla para empezar a formar el zapatito. Entonces la idea es que esta plantillita plástica pues no quede tampoco tan ancha y tome borde a borde. No, miren, la idea es que ella quede listo, chicas. Aquí ya la tengo, si ven, ya pueden observar ahí. Entonces la parte blanca, si tienen de pronto como este color, no me lo van a dejar para que después se vea por el derecho el color azul, no. Van a poner blanco con blanco, que después aquí el relleno no les vaya, mira, así queda más blanquito, ¿sí? Recuerden que deben tener muy pendiente el interior el revés de la plantilla, ¿no, chicas? Bueno, chicas, vamos a iniciar con nuestro tejido. Ya tenemos aquí nuestra plantillita lista. Sí, antes de pegarla vamos a colocar el color rojo. Vamos a tomar aquí el punto deslizado que hicimos. En ese punto deslizado vamos a hacer un punto de cadeneta. Yo suelo, con la hebra que quedó del blanco, yo suelo asegurar esa hebrita nuevamente, ¿sí? Yo la aseguro con la blanquita, aseguro la rojita y así pues estoy más segura. Así quedo más segura. Bueno, chicas, vamos a iniciar. Entonces aquí ya tenemos un punto cadeneta. Vamos a realizar puntada blow punto por punto. Si finalizamos la vuelta número 5, vamos a iniciar la vuelta número 6 en puntada blow. ¿Qué es la puntada blow? Ya ustedes saben que la puntada blow es tomando hebra trasera. No la vamos a tomar completamente como siempre tomamos el punto así, la lazada no, vamos a tomar aquí entre las dos lazadas de la cadeneta, vamos a tomar la de adentro y vamos a hacer un punto en cada punto. Como tenemos 30, pues se supone que deben de quedar 30 puntos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, no necesito colocar marcador porque pues ya el hilo rojo ahí lo dice todo, ¿sí? Entonces, chicas, vamos a hacerlo y hasta el final. Hermosas, aquí ya terminé el cambio de color con el número 30 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 7 y 8 de la misma forma, un punto en cada punto para un total de 30 puntos, ¿vale? Bueno, hermosas, aquí ya terminé la vuelta número 8. Entonces, estando en esta vuelta, vamos a realizar lo siguiente. Ustedes saben que yo les dije que cortáramos esta plantillita.
Entonces vamos a pegar lo blanco hacia abajo, ¿sí? Para que no se vayan a ver, porque si pegamos azul, miren, eso se va a ver azuloso, entonces no es la idea. Entonces vamos a tomar un poquito de goma. Es que no le he abierto el taponcito. Aquí no lo he abierto todavía porque a veces utilizo más la caliente. Pero en este proyecto, en la otra en el otro zapatico utilicé esta. Entonces vamos a estirarla. Vamos a estirarla sobre la plantillita. Traten de no irse a untar ustedes los deditos con que van a sostenerla. Yo aquí solo me unté este dedo, el meñique. Entonces, ¿qué vamos a hacer, amores, bellas mías? Vamos, miren que esta parte es más angosta. Entonces vamos a colocar la plantilla. ¿Sí? ¿Cómo la vamos a colocar? Volteamos el tejido y limpiamos nuestro dedo sobre el mismo hilo. La hebra blanca la dejamos abajo y pegamos. Acomodamos bien que quede a la medida de la plantilla blanca y volteamos. Si vieron, chicas, es muy fácil, no es nada complicado. Y vamos a hacer presión sobre ella para que las siliconas, el silicón o el silicón frío porque ya se estaba secando, miren. Entonces aquí ya está pegado nuestro zapatico. Si vieron, chicas, qué fácil es, no es nada complicado. Si no lo hubiésemos colocado esta plantilla, él hubiese quedado recogido, no hubiese quedado como un zapato, sino como un escarpincito, una mediecita. Sí, hubiera quedado de forma redondeada porque pues no va a tener estos tirantes de la plantilla, esta fuerza. Entonces, mis bellas, ya que hemos hecho esto, esperamos un ratito, un momentito que se nos seque el proyecto. Y miren, ahí va a quedar como quedó acá, de una forma plana. Acomodamos muy bien la plantillita, estiramos el hilo rojo, porque recuerden que él tiende a recogerse obviamente por la forma en que se teje. No todas las plantillas de igual forma nos van a quedar exactamente pegadas, pero bueno, intentamos que nos queden iguales los zapatos. Bueno, bellas, ya estando aquí, vamos a seguir en la vuelta número 9. En la vuelta número 9 vamos a hacer lo siguiente, chicas. Vamos a tejer 8 puntos. 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 'No se ha secado muy bien, bueno, pero ahí vamos teniendo cuidado. 6, 7 y 8 puntos. Cuando ya hemos tejido los 8 puntos, vamos a hacer 6 disminuciones. Chicas, atentas. Estas disminuciones que vamos a hacer acá van a ser diferentes a las que generalmente se hacen en el tejido amigurumi.
¿sí? Entonces les voy a explicar cómo vamos a hacer estas disminuciones, porque necesitamos que al hacer estas disminuciones, estamos ubicadas así, al hacer estas disminuciones que vamos a iniciar acá, ellos nos den esta formita del zapato. Por eso este encimadito de acá es diferente y esto nos lo da las disminuciones que vamos a hacer. Por eso son diferentes. Vamos a hacer 6 disminuciones. Generalmente tomamos la primera hebra y la segunda hebra delantera para hacer nuestras disminuciones así. No, estas disminuciones para formar el zapatico son muy diferentes. Vamos a tomar el punto completo, ¿sí? Entonces entramos, cogemos puntada completa, si ven que atravesé el punto cadenita completito. Estas disminuciones las utilizamos para el calzado. Entonces traemos lazada, pero no cerramos. Pasamos al siguiente punto porque para disminuir son 2 puntos. Y cuando ya tenemos los 3 puntos, ahí sí tomamos lazada y hacemos la disminución. Esto nos ayuda a que nos quede la forma del zapatito. Entonces, primera disminución. Observen, chicas, esta disminución es especial para dar forma a los zapatos y me gusta mucho, la utilizo mucho. Es diferente a la disminución normal. Tomamos lazada, tomamos punto cadeneta completo, ya tomamos el segundo y tomamos lazada y pasamos por los 3 puntos. ¿Sí? Vamos en la segunda disminución. Entonces, ¿cómo es la disminución para el zapato? Tomamos punto cadeneta completo, traemos lazada, segundo punto cadeneta completo, traemos lazada, tenemos 3 lazadas, tomamos nuevamente lazada y pasamos por las 3 lazadas haciendo una disminución. Esto la utilizo yo para hacer los zapatos. Tomo lazada, nuevamente tomo lazada y cierro punto. Estas son las disminuciones diferentes. Mire, chicas, si pueden observar para el montecito del zapatito. Entonces aquí ya llevo 2, 3, 4, 5. Me falta la última. Tomo lazada. Tomo lazada. Segunda lazada. Traigo. Paso por las 3 argollas. Y cierro punto. Bueno, hermosas. Ahora terminando ya las disminuciones, vamos a realizar 8 puntos bajos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, aquí ya tenemos los 8 puntos bajos. Ahora vamos a realizar otra disminución. Una de la forma normal, ¿sí? Listo. Esta es la vuelta número 9 finalizada. Ahora vamos a hacer la vuelta número 10, donde vamos a realizar 7 puntos. 1, colocamos marcadorcito. Después de que hemos realizado los 7 puntos, vamos a realizar 4 disminuciones. Ya saben, como les dije, primera disminución. Hacemos la segunda. Apretamos. No la dejen tan suelta, chicas, porque el zapatito les queda muy abierto. Segunda disminución. Tercera disminución. Cuarta disminución. Es un poquito incómodo tejerles así por la cámara para que pues ustedes puedan coger bien la toma.
Bueno, chicas, después de que hemos realizado las 4 disminuciones, vamos a hacer 7 puntos. 1, 2, 7 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4, 5, 6 y 7. Ahora realizaremos una disminución normal. Santo Dios. Listo, mis hermosas. Ahora iniciamos la vuelta número 11, donde vamos a hacer 7 puntos bajos. Ok, chicas. 1, coloquen marcador, por favor. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Yo trato de ir despacio, pero después de los 7 puntos bajos vamos a realizar 2 disminuciones. Una disminución. Tomamos lazada con punto cadena completo, traemos lazada, segunda disminución. Mira, ahí no lo pasé completo. Estos son detallitos que tenemos que tener muy pendientes. Entonces, después de las 2 disminuciones, vamos a realizar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vieron, chicas? Aquí va tomando forma nuestro zapatito. En esta vuelta que finalizamos, la vuelta número 11, un total de 16 puntos. La vuelta número 12 vamos a hacer punto sobre punto para un total de 16 puntos, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, chicas, finalizamos la vuelta número 12 con 16 puntos. ¿Sí? Entonces, miren, mis bellas. Estos puntos aquí adelante, estas disminuciones para dar la forma al zapatito, los puntos quedan un poquito abiertos. ¿Sí? No se preocupen por eso. Ya les voy a dar un tip. Entonces, vamos a hacer la vuelta número 13, donde vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución por 4 veces, para quedar con un total de 12 puntos. Entonces, un punto bajo, dos puntos bajos, una disminución. Estas disminuciones sí van a ser normales, como las que siempre hacemos. Un punto, 2 puntos,
segunda disminución. Recuerden que son 2 puntos bajos, una disminución por 4 veces, para un total al final de 12 puntos. Un punto, dos puntos, cuarta disminución, tercera disminución, perdón, un punto, dos puntos y cuarta disminución. Listo, chicas. Aquí debemos tener ya un total de 12 puntos. Si desean contar los puntos para estar más seguras. Bueno, chicas, entonces llegó el momento de rellenar nuestro zapatito. Algo que les voy a decir. Está bien pegadito, gracias a Dios. Les iba a comentar. Si yo coloco algodón blanco acá, como hay huequitos muy abiertos para que le diera forma a la gotita, quedaron algunos puntitos abiertos por las disminuciones. Entonces, en realidad, ustedes saben que debemos de ser creativas. Yo no podía permitir que aquí, en estos puntos abierticos, quedan como 4 puntos muy abiertitos, yo no podía permitir que se me viera el algodón de relleno blanco. Entonces, ¿qué hice yo, chicas? Pues me las ingenié. Bueno, tengo este hilo y ¿qué hice yo? Yo dije, pues listo, como no necesito un poquito, yo cogí y le di unas vueltas a este estambre. Sí, y miren, estos fueron los residuos que me quedaron del otro corte del zapato. Voy a cortar varias partes así para rellenar mi zapatito con hilo rojo, y así no se me van a ver el algodón blanco. Bueno, ahora vamos a rellenar, chicas, y créanme que hay buena iluminación, pero no me ayuda mucho la oscuridad que hay en estos días de invierno. Chicas, aquí ya yo rellené mi zapatito. Vamos a estar haciendo la vuelta número 14, punto sobre punto, para un total de 12 puntos bajos. Entonces, chicas, vamos a iniciar. 1, 2, voy a colocar el marcador. Y nos vemos al final de la vuelta, chicas. Bueno, mis bellas, aquí ya terminamos de hacer los 12 puntos. Ahora vamos a hacer cambio de hilo al tono piel, ¿sí? ¿Recuerdan? El bolerito, igual como lo hicimos en las manguitas, lo vamos a hacer al final, ¿vale? Pero vamos a empezar a tejer nuestra pierna o nuestra patita. Entonces, como quedamos, recuerden que para el cambio del hilo, bueno, hay muchas formas de hacerlo muy disimulado, pero pues yo no me complico mucho en esto. Iniciar estando aquí, cambiamos color. Aquí podemos cortar hebra
ya no vamos a utilizar más el rojo. Y vamos, bueno, yo personalmente amarro las 2 hebritas. Sí, si ustedes desean hacerlo, eso es opcional. Si tienen otra técnica también. Yo lo hago de la forma pues más fácil para mí y creo pues se las comparto para que pues nos quede como seguro y no se nos vaya a de pronto a soltar el tejido, en fin. Bueno, ya aquí hicimos cambio de color. Esta hebrita la voy a guardar y vamos a iniciar a hacer puntada blow. Bueno, entonces vamos a coger puntada blow, cogemos y vamos a realizar los 12 puntos que tenemos ya creados. Vamos a hacer punto sobre punto, ¿vale? Recuerden, puntada blow, parte hebra trasera. Cuando hayamos terminado los 12 puntos, chicas, nos vemos. Bueno, hermosas, aquí ya terminé los 12 puntos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer de la vuelta número 15. Esta es la vuelta número 15. Vamos a iniciar. Vamos a ir hasta la fila 26 para iniciar fila 27. Es decir, de la 16 a la 26 vamos a tejer 10 vueltas, ¿vale? Nos vemos finalizando la vuelta número 26 con un total de 12 puntos, ¿vale, chicas? Ya vamos a hacerle la figura de la botita acá con hilo rojo, ¿sí? Recuerden que esta la hicimos en las manitos. Aquí lo vieron, en la manguita y en el puño de la blusita. Entonces vamos a hacerlo en la botita. Entonces vamos a coger es la misma técnica que utilizamos para ¿para qué? Para la blusita. Entonces aquí en la puntada flow, ahí está, cogemos la puntada flow y vamos a colocar hebrita. Vamos a pasar hebra y ya que cogí, hice un punto cadeneta, cogí hebra, hice un punto cadeneta, hago el primer punto bajo. Dos puntos bajos, 3 puntos bajos en cada uno. Vamos al segundo. Vamos a hacer de la misma forma. 3 puntos bajos. 2 y 3. Miren cómo va quedando, chicas. ¿Sí ven? Entonces, mis bellas, nos vemos al finalizar la vuelta, ¿sí? Punto sobre punto. No se vayan a saltar ninguno para que les quede bien tupidita la solapita de la bota. Bueno, chicas, aquí ya acabo de finalizar. Corté los hilos. Vamos a utilizar nuestra agujita punta roma, ¿sí? Para esconder estos hilos. Entonces, como este hilo me quedó cortito, yo voy a meter la agujita con mucho cuidado de no ir a dañar las hebritas para esconder esa hebra, ¿vale? La voy a meter por acá y la voy a enhebrar. Bueno, ahí ya la enhebré y la voy a guardar. ¿Sí ven, chicas? Y aquí la corto.
Vamos a hacer lo mismo con la otra hebra. Vamos a esconderla. En esos espacios donde quedaron más abierticos los huequitos, vamos a tratar de llenarlos. Estos son tips que les doy. Miren, quedan más rellenitos hasta esconderla totalmente. Y aquí vamos a cortar. Jalamos un tantito y cortamos hebrita. Ahora vamos a terminar de rellenar la parte roja que falta, miren, porque aquí quedó más rellenito. Tratamos de que nos queden lo más parecidos posibles. Bueno, mis hermosas, aquí ya acabo de terminar la fila número 26. Vamos a iniciar a tejer la vuelta o fila número 27. En esta vuelta número 27 vamos a hacer una disminución al inicio, ¿sí? Vamos a hacer una disminución al final, ¿vale? Entonces nos vemos al finalizar. Una disminución aquí al inicio, seguimos con puntos bajos, y antes de finalizar vamos a hacer la segunda disminución, es decir, la primera al inicio y la última al final, ¿vale, chicas? Entonces así finalizamos la vuelta número 27 con 8 puntos. Vamos a iniciar la vuelta número 28. En la vuelta número 28 vamos a tejer 3 puntos iniciando. Coloquen marcador las chicas que no tienen esa práctica, yo porque pues aquí ya son poquitos puntos y no me pierdo, ¿sí? Pero entonces coloque marcador. Vamos a hacer 3 puntos bajos, y vamos a tejer, vamos a tejer 3 aumentos. Sería un aumento, dos aumentos, y 3 aumentos. Luego finalizamos con 3 puntos bajos, ¿vale, chicas? Ahora volvemos a quedar con 12 puntos y vamos a hacer de la vuelta número 29 a la 36, vamos a realizar un punto en cada punto, para un total de por vuelta número 29, un total de 12 puntos. ¿Vale, chicas? Bueno, hermosas, aquí ya finalicé. Vamos a cerrar esta forma. Coloquen el relleno, el silicón, denle en formita aquí a la rodillita, porque en realidad no es mucho lo que se le hace. En aumentos solo
lo hice, las disminuciones, mira, aquí se notan, aquí se ven los aumentos. Entonces rellenamos la piernita, la patita de la hormiguita, colocamos el relleno y después de estar bien rellenita, vamos a hacer lo siguiente, mis bellas. Vamos, aquí finalizamos, vamos a unir estas dos partes así y vamos a pasar la aguja aquí en la primera cadena y vamos a coger la cadena del lado de enfrente. Vamos a realizar un punto bajo y así, no importa cuántos puntos hagan, la idea es cerrar la pierna. Si pueden observar, cerramos, miren chicas, y aquí cerramos. Entonces ya podemos cortar hilo y aquí, mis hermosas, cerramos. Pueden cerrar cadena. Listo, le damos la formita. Aquí están las dos piernecitas o patitas de nuestra hormiguita. Entonces espero sigan el paso a paso con paciencia. Con la ayuda de Dios, yo sé que nos da la sabiduría para terminar nuestro proyecto.